Las peores madres de la Biblia, lecciones de errores maternales. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, exploraremos un tema intrigante y controvertido, las peores madres de la Biblia. A lo largo de la Biblia, encontramos figuras maternas que cometieron errores significativos, a menudo con consecuencias desastrosas. A través de estas historias, podemos aprender lecciones valiosas sobre la maternidad y cómo superar los desafíos. Así que, empecemos. Historia 1. Madre, Eva, su error, la desobediencia inicial. Había un jardín perfecto, un lugar donde la paz y la armonía reinaban supremas. Este paraíso terrenal se llamaba el Jardín del Edén, y en él vivían dos seres humanos, Adán y Eva. En este relato, nos centraremos en la figura de Eva y su desobediencia inicial, un momento que cambió el curso de la historia. Eva era una criatura excepcionalmente curiosa. Siempre buscaba respuestas, siempre deseaba aprender más sobre el mundo que la rodeaba. A menudo, paseaba por el jardín, observando a los animales, maravillándose ante la belleza de las flores y los árboles, y preguntándose sobre el propósito de todo ello. Pero había una cosa que la intrigaba más que nada, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, quien había creado este Edén perfecto, había dado una sola orden a Adán y Eva: de todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eva, sin embargo, no pudo resistir su curiosidad. Se acercó al árbol prohibido y examinó los frutos que colgaban de sus ramas. Una serpiente astuta se le acercó y le susurró: ¿por qué no pruebas un poco de este fruto? Te hará entender las cosas de una manera que nunca imaginaste. Eva cedió ante la tentación y tomó un bocado del fruto prohibido. De inmediato, sintió un cambio en sí misma. Experimentó una comprensión que nunca antes había tenido, pero también sintió una profunda vergüenza. Sabía que había desobedecido la única orden que Dios les había dado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, su relación con Dios cambió. Ya no podían caminar en el Edén en perfecta armonía. Se escondieron de Dios porque tenían miedo. Pero Dios, en su misericordia, los buscó y les preguntó por su desobediencia. Eva admitió su culpa, y aunque hubo consecuencias para su desobediencia, Dios no los abandonó por completo. Los vistió y los expulsó del Edén, pero también les prometió una futura redención. Esta historia de la desobediencia de Eva nos deja con algunas reflexiones importantes. En primer lugar, nos muestra cómo la curiosidad puede ser una fuerza poderosa, pero también puede llevarnos por el camino equivocado si no se guía adecuadamente. Además, destaca la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas, así como la necesidad de aceptar las consecuencias de nuestras acciones. En última instancia, la historia de Eva nos recuerda que todos cometemos errores, pero también podemos buscar la redención y aprender de nuestras fallas. La desobediencia de Eva marcó el comienzo de la humanidad tal como la conocemos, pero también abrió la puerta a la posibilidad de la redención y el perdón divino. Historia 2. Madre, Rebeca, error, favoritismo. Hace mucho tiempo, en la tierra de Canaán, vivían Isaac y Rebeca, una pareja que había sido bendecida por Dios con dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Sin embargo, a medida que los niños crecían, Rebeca comenzó a mostrar un favoritismo evidente hacia Jacob. Rebeca amaba profundamente a Jacob, mientras que Esaú era el favorito de Isaac. La Biblia nos dice que Esaú era un hombre fuerte y hábil en la casa, mientras que Jacob era más tranquilo y pasaba más tiempo en casa. Sin embargo, Rebeca tenía un plan en mente para asegurar el futuro de Jacob. Un día, cuando los gemelos eran jóvenes, Esaú regresó exhausto de la casa y sintió un hambre intensa. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas y Esaú le pidió un poco. Jacob vio una oportunidad para obtener lo que quería y le hizo a Esaú una oferta. A cambio de un plato de guiso, Esaú tendría que darle su derecho de primogenitura,
lo que significaba que Jacob sería el heredero de las bendiciones y la riqueza de su padre. Esaú, hambriento y sin pensar en las consecuencias, aceptó la oferta y vendió su derecho de primogenitura a Jacob. Poco después, cuando Isaac estaba cerca de la vejez y casi ciego, Rebeca ayudó a Jacob a engañar a su padre para que le diera la bendición de primogénito, en lugar de dársela a Esaú como correspondía. Este acto de favoritismo y engaño creó un conflicto profundo entre los hermanos y llevó a Esaú a odiar a Jacob. Rebeca, aunque amaba a Jacob, se enfrentó a las consecuencias de su favoritismo, ya que dividió a su familia y causó dolor y resentimiento. Esta historia nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del favoritismo en las relaciones familiares. El favoritismo puede tener un impacto duradero y negativo en los hijos, generando rivalidades y divisiones. Además, nos muestra cómo la manipulación y el engaño pueden tener un alto costo en las relaciones familiares. A pesar de estos desafíos, la historia de Jacob y Esaú también nos enseña sobre el perdón y la reconciliación. Años más tarde, Jacob y Esaú se reconciliaron y encontraron la manera de sanar su relación. Esto nos recuerda que, incluso en medio de conflictos y errores pasados, siempre hay espacio para la redención y la restauración de las relaciones familiares. Historia 3. Madre, Mical, error, desprecio religioso. En los tiempos del antiguo Israel, durante el reinado del rey David, vivía una mujer llamada Mical. Ella era la hija del rey Saúl y, por lo tanto, una princesa en la corte. Aunque tenía muchas cualidades admirables, su historia nos recuerda la importancia de respetar las creencias religiosas de los demás. Mical se casó con David, quien más tarde se convertiría en el legendario rey de Israel. Sin embargo, a pesar de su amor por David, Mical despreciaba profundamente su fervor religioso. En un episodio destacado en la Biblia, David celebraba la entrada del Arca de la Alianza en Jerusalén con una danza y alabanzas a Dios. Estaba tan lleno de alegría que danzaba con todas sus fuerzas, sin preocuparse por su apariencia. Mical, observando desde una ventana, lo miraba con desprecio. Ella lo criticó amargamente y le dijo que se avergonzaba de su comportamiento, que consideraba inapropiado para un rey. David, sin embargo, defendió su actitud y afirmó que estaba danzando ante el Señor. Este desprecio religioso de Mical hacia David revela una falta de comprensión y respeto por la espiritualidad de su esposo. En lugar de celebrar su devoción y su amor por Dios, Mical lo menospreció públicamente. Esta actitud no solo dañó la relación entre ellos, sino que también puso en evidencia la importancia de respetar las creencias religiosas de los demás. La historia de Mical y David nos lleva a reflexionar sobre la tolerancia religiosa y el respeto hacia las creencias de los demás en nuestras propias vidas. A menudo, las personas tienen diferentes formas de expresar su fe, y es fundamental respetar esas diferencias en lugar de menospreciarlas. Aprendemos que, aunque las diferencias religiosas puedan plantear desafíos, la empatía y el respeto hacia las creencias de los demás son esenciales para mantener relaciones saludables y armoniosas. En lugar de menospreciar o despreciar, podemos esforzarnos por comprender y apoyar las creencias y prácticas religiosas de nuestros seres queridos, incluso si son diferentes a las nuestras. Esto fortalecerá nuestras relaciones y fomentará la tolerancia religiosa en nuestra sociedad. Historia 4. Madre, Herodías, error, manipulación y venganza. Por supuesto, aquí tienes una historia reflexiva sobre Herodías y la manipulación junto con la venganza en la Biblia. Hace 2000 años, en el tiempo de la Judea romana, vivía una mujer llamada Herodías. Su historia es un recordatorio vívido de cómo la manipulación y la venganza pueden enredar y destruir vidas. Herodías estaba casada con Herodes Antipas, un tetrarca de Judea. Sin embargo, cuando su cuñado, Herodes Filipo, vino a visitar a la corte, Herodías quedó cautivada por él y comenzó una relación adúltera con él. Esto, por supuesto, estaba en contra de las enseñanzas religiosas y las normas morales de la época. Juan el Bautista, un profeta venerado,
condenó públicamente la relación ilícita entre Herodías y Herodes Antipas. Esta condena enfureció a Herodías, quien deseaba venganza. Aprovechó una ocasión en la que Herodes Antipas estaba borracho y le pidió como regalo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Herodes Antipas, lamentablemente, cedió a la manipulación y el deseo de complacer a Herodías. A pesar de admirar a Juan el Bautista y reconocerlo como un hombre justo y santo, ordenó que decapitaran al profeta. La historia de Herodías y Juan el Bautista nos plantea importantes preguntas sobre la manipulación y la venganza. Herodías estaba dispuesta a manipular a su esposo y utilizar su influencia para conseguir lo que quería, la muerte de Juan el Bautista. Su deseo de venganza la llevó a tomar una decisión terrible que tuvo consecuencias devastadoras. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo la manipulación y la venganza pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a cometer acciones impulsivas que dañan a otros y a nosotros mismos. Además, nos muestra la importancia de la rectitud y la integridad, incluso en momentos de presión o conflicto. También podemos ver en esta historia la trágica consecuencia de permitir que el orgullo y el deseo de venganza dominen nuestras vidas. En lugar de buscar la venganza, podemos esforzarnos por encontrar soluciones pacíficas a los conflictos y practicar el perdón, lo que puede llevar a la sanación y la restauración de relaciones rotas. La historia de Herodías nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que la manipulación y la venganza rara vez conducen a un final satisfactorio. En cambio, la empatía, el perdón y la búsqueda de la justicia pueden ayudarnos a encontrar un camino más saludable y significativo en nuestras vidas. Historia 5. Madre, Betsabé, error, adulterio. Hace mucho tiempo, en Jerusalén, vivía una hermosa mujer llamada Betsabé. Su historia, aunque llena de desafíos morales y espirituales, nos ofrece valiosas lecciones sobre el perdón, la redención y la transformación. Betsabé estaba casada con Urías, un soldado leal del ejército del rey David. Mientras su esposo estaba en el frente de batalla, el rey David la vio bañándose en su terraza y quedó profundamente cautivado por su belleza. En lugar de apartar la mirada y respetar la vida de casada de Betsabé, David la invitó al palacio y tuvo relaciones íntimas con ella. Betsabé quedó embarazada como resultado de esta unión ilícita. Cuando David se enteró del embarazo de Betsabé, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, intentó encubrir el adulterio. Trató de hacer que Urías regresara a su esposa para que pensara que el niño era suyo. Sin embargo, Urías, siguiendo un código de honor, se negó a regresar a su casa mientras sus compañeros de armas seguían en el campo de batalla. Finalmente, David tomó una decisión desesperada. Ordenó que Urías fuera colocado en la primera línea de batalla, donde enfrentó la muerte. Después de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. Sin embargo, la historia no termina aquí. El profeta Natán confrontó a David con su pecado, lo que llevó a David a arrepentirse profundamente y buscar el perdón de Dios. El Salmo 51, que David escribió como una expresión de su arrepentimiento, es un testimonio de su dolor y su búsqueda de reconciliación. La historia de Betsabé y David nos recuerda que todos somos susceptibles a cometer errores y pecados, incluso aquellos que son considerados justos y piadosos. Pero también nos enseña que el arrepentimiento genuino y la búsqueda de la reconciliación con Dios pueden llevar a la redención y la transformación. Además, esta historia destaca las consecuencias de nuestras acciones y cómo nuestras decisiones pueden afectar profundamente a otros. Urías pagó un alto precio por el pecado de David, un recordatorio de cómo nuestros actos egoístas pueden dañar a aquellos que nos rodean. En última instancia, la historia de Betsabé y David nos muestra que, incluso en medio de las acciones pecaminosas, el perdón, la responsabilidad y la búsqueda de la rectitud pueden abrir el camino hacia un nuevo comienzo y la restauración de nuestras relaciones con Dios y los demás. En conclusión, estas historias nos muestran que incluso en la Biblia, figuras maternas cometieron errores graves. Sin embargo, podemos aprender de estos errores.
La maternidad es un viaje lleno de desafíos, pero también es una oportunidad para el crecimiento y la redención. Como madres, podemos esforzarnos por tomar decisiones sabias y amorosas que beneficien a nuestras familias y a nosotros mismos. Si te ha gustado este video y quieres más contenido sobre la Biblia y la maternidad, asegúrate de suscribirte y darle like. Gracias por acompañarnos hoy. Este video proporcionaría una visión equilibrada de las peores madres de la Biblia y destacaría la importancia de aprender de los errores cometidos en la crianza de los hijos.